Buenas noches, clase de Zohar Parashat Vayetze. Esta parashá es digna digna del libreto de una película, ¿no? Es una de las parashot de la Torá que es realmente mucho para... No hay ningún problema con que se queden, pero sepan que si están recién tomando el curso inicial, Zohar es pesado para hasta que uno tiene el conocimiento, sobre todo de Sefirot, árbol de la vida y demás. Tenemos la historia, la famosa historia de Jacob y el encuentro con Rachel y con Lea. Y si bien hay mucho de qué hablar de esta parashá, sobre todo respecto a la energía que tiene esta semana en sí, ya que es el primer punto de corrección de Jacob o de las almas del nivel de Israel o de lo que conocemos como la gente espiritual del mundo. El primer paso de corrección en el nivel de Zeirampin, ¿sí? de las 6 sefirot emocionales. Recién en la parashá de la semana que viene vamos a ver o va a estar la energía de la elevación de Jacob desde Jacob a Israel, este cambio de nombre y demás. Gracias. Ya tiene lo que es, y además sabemos que la porción de Vayetze es en el transcurso de esta parashá tenemos la lectura de el nacimiento de las 12 tribus. Y todas las tribus de Israel nacen en esta parashá, menos Benjamín. Si Benjamín no nace en esta, Benjamín va a nacer en la próxima. Con lo cual sabemos que esta porción tiene en sí, y todas estas secciones que vamos a estar leyendo, tienen en sí la energía de conectar con la semilla de los distintos signos del zodíaco, desde su lugar semilla, desde su nacimiento, con lo cual es siempre una buena lectura de la Torá para escuchar, porque nos ayuda a conectar con esa energía o el origen del tikkun asociado con el signo del zodíaco en el que nacimos. No es para pasar publicidad, pero los que quieran también saber en más detalle cuáles son las energías, cuáles son las correcciones o cómo identificar la corrección que uno vino a hacer a este mundo, desde indicios que aparecen en la astrología. Mañana comienza un curso de 4 semanas sobre los elementos y los distintos signos desde una mirada de reconocerse a uno mismo y no de adivinación, ¿no? Pero en lo que quiero que nos enfoquemos este año, el año pasado hablamos de todo este aspecto. Sabemos, la historia nos cuenta que Jacob llega a la casa de Labán, conoce
a Rachel, se enamora instantáneamente al verla, y es rarísimo si uno entiende lo que pasó. Imagínate que llega un tipo cualquiera, la encuentra a Rachel y lo primero que hace cuando la ve, antes de decirle hola, la besa. ¿Sí? La vio, reconoció que era el amor de su vida, era linda, va y la besa. Y Rachel no le escapa demasiado, a pesar de que es un tipo desconocido que llega. Y de acá se puede hablar mucho del amor y del amor a primera vista y de la atracción. Sin embargo, lo engañan y lo hacen que se case con la que él hubiera querido que sea su cuñada. Se ve que realmente eran eran noches muy oscuras. Literalmente dice que como se casó a medianoche y estaba absolutamente oscuro y traía un velo sobre la cara. De ahí viene la costumbre, no sé si han visto en un casamiento judío, la novia viene con la cara tapada y cuando llega a la jupá se descubre la cara. ¿Sí? Y esto tiene dos propósitos. Una es que el novio pueda verle la cara y vea quién es, y como al final de esa ceremonia ya va a estar casada y tendría que cubrirse el pelo, el velo al descubrir la cara cubre la cabeza. La cosa es que lo casan con Lea y se da cuenta al día siguiente. Y el marido y se va y se queja con el suegro, y el suegro le dice: mira, acá en este pueblo es así. Se casa siempre primero la hija más grande, y como Lea era la más grande, te casaste con ella. Pero si querés también te podés casar con la otra, con la más chica. Dice: pero te la vas a tener que ganar. Dice: quiero que trabajes para mí 7 años. Si trabajas para mí 7 años, en el 7º año te libero de esa situación y te podés también, o de la carencia de no estar con mi hija más chica, con de la que te enamoraste, y a los 7 años te podés casar con ella. Nos cuenta la parashá que 7 años más tarde se casa con Rachel y le dice: bueno, me voy a ir. Y Labán le dice, aparte el suegro era un mago, de hecho uno de los magos negros más importantes que vivió en la historia del mundo. Y le dice: no. Si querés te podés ir, pero no te podés llevar a mis hijas y a los nietos y eso todo, porque son míos. Le dice: ¿cómo que son tuyos? No. Dice: a vos si querés te podés ir, pero lo que tenés acá, o sea, o de última llévate las esposas, pero no los hijos, ni el ganado, ni todo por lo que... Le dice: bueno, pero ¿cómo hago? Bueno, le dice: trabajás 7 años más. Al final de los 7 años lo engaña otra vez y le dice: mira, vamos a hacer así. Dice: te podés llevar los hijos y las esposas y todo, pero no el rebaño. Dice: bueno, ¿cómo hacemos con el rebaño? Le dice: no, porque ¿cómo sabemos cuál es mía y cuál es tuya? Entonces Labán le dice: mira, hagamos así, de ahora en más, todas las ovejas que nazcan con manchitas negras van a ser tuyas. De un día para el otro empezaron a nacer ovejas que tenían manchitas, como dálmatas. Entonces después le dijo: no. Se acabó lo de las manchitas, ahora tienen que ser rayadas. ¿Sí? Y Jacob sabía cómo hacer, ¿sí? Porque para esta gente que no nos olvidemos que Jacob, antes de llegar a la casa de Labán, había estado años y años y años
estudiando. De hecho, había estado 14 años sin dormir, ¿sí? Estudiando en la yeshivot de los hijos en la yeshiva de Ever y Shem y Ever. Eran dos gigantes que eran los hijos de Enoch. Tenían todo el conocimiento, lo que hoy se conoce en algunos libros que están escritos, se llaman las claves de Enoch y esto. La cosa es que estuvo 14 años estudiando sin dormir y evidentemente tenía un nivel de conexión y de conocimiento de manipular la materia que podía hacer que salieran con manchitas, con rayitas, con esto, con lo otro. Ahora, la gran pregunta, además, obviamente cabe destacar, el año pasado primordialmente dimos la clase acerca del episodio de la escalera, ¿sí? Después de estos 14 años, la historia empieza diciendo que iba caminando y de golpe bajó el sol, ¿sí? En el momento en el que estaba por pasar por el lugar que ahora vendría a ser donde se erguió el templo de Jerusalén. Dios hizo que baje el sol rápidamente para que él tuviera que sí o sí acampar, y se quedó dormido. Y tuvo un sueño que bajaban ángeles y subían ángeles, y la gran revelación que de hecho el Midrash nos cuenta que Jacob estaba totalmente enojado con sí mismo, porque dice, estuve 14 años despierto y justo cuando llego al lugar más elevado del mundo me quedo dormido en lugar de poder interactuar con estos ángeles, ¿no? La gran pregunta es, si tenía este nivel, venía de 14 años, un tipo que puede estar 14 años sin dormir, es de temer, ¿no? ¿Sí? Ya con eso decís, bueno, guarda con este tipo, no es un cualquiera. Por otro lado, tenía este saber de que Dios lo acompañaba, de que estaba con él. De hecho, hay el concepto de dar diezmos surge de esta parashá. Dios habla con Jacob. Jacob le dice, ok, mira, yo voy a hacer todo lo que vos me pidas, esto, lo otro. Si vos me das sustento, me das esto, de todo lo que vos me des, un 10% yo lo voy a diezmar. ¿Okay? Y generan este pacto que hace que él sepa que mientras él cumple con el pacto, está absolutamente protegido. ¿Cómo nos llega, después de que lo engaña, Labán, y le dice, hoy me embromaste hoy me quiero casar con la otra, o quiero corregir esto, o si es que querés que me case con las dos, ¿por qué tenía que esperar 7 años? ¿Sí? ¿Y por qué 7 años más? Y 7 años más, en total estuvo 21 años, que se puede decir desperdiciados en la casa de Labán. ¿Sí? ¿Por qué no ejerció los poderes que tenía? Si tenía el poder de hacer que las ovejas y las cabras parezcan dálmatas, ¿sí? No podía irse de la casa del suegro. Tan difícil era este suegro. Y en realidad no tiene tanto que ver con el suegro, con el hecho en sí de que Jacob necesitaba terminar de romper la conciencia de su cuerpo para poder darse cuenta de realmente cuál era no solo su destino, sino quién era su alma gemela. Nosotros más tarde nos vamos a enterar
que esta Rachel, que era el amor de su vida, que era la mujer más linda del mundo, que todo esto no era su alma gemela. Su alma gemela era Lea, la que él veía fea, la que él pensaba que no era, la que... Hay una sección de... en realidad hay una historia en el Midrash que cuenta que una mujer, que el Ari la llama una matrona, ¿sí? una jefa de muchos esclavos, una mujer que tenía como ¿cómo se le dice? Un amo una mujer que tenía, evidentemente que era muy rica y tenía muchísima gente a su servicio, pero que no era una persona espiritual, supuestamente, así la describe el Midrash. Nosotros nos vamos a enterar a través del Ari algo diferente. El Midrash nos dice que una mujer, una matrona, se acercó un día a Rabbi Yehuda ben Shimon y le hizo una pregunta. Y para contestarle esta pregunta, Rabbi Yehuda se basó en un verso que dice: Dios hace que los individuos vivan en una casa. Y el verso continúa diciendo: Él, Dios, saca a los captivos, a los presos, en el momento adecuado. Solo para que sepan, porque acá no lo va a explicar, tradicionalmente este versículo se explica en el Zohar como que lo que quiere decir es: Dios hace que un individuo viva en una casa. Se refiere a un alma cuando encarna en un cuerpo, y la casa es el cuerpo, y lo saca de su cautiverio en el momento adecuado, es a los 13 años, ¿sí? No antes. ¿De dónde sale esto? Y esto sí lo vamos a ver acá, de que tanto el Zohar como el Ari explican que esta frase se refiere a cuando un individuo, y utiliza la palabra individuos, porque individuos denota poquitos, ¿sí? Hace que poquitos vivan en una casa, se refiere a las pocas almas que bajaron a Egipto, y los saca del cautiverio en el momento adecuado, se refiere a que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto en primavera, no en pleno verano porque tenían que estar en el desierto y se iban a cocinar, o ni siquiera tampoco en el invierno porque se iban a congelar. Entonces uno tendría que preguntarse, bueno, seguramente llegaron a donde iban a ir un mes más tarde, 2 meses más tarde, ¿sí? No, llegaron 40 años más tarde, o sea que tuvieron 40 veranos, 40 inviernos, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? De que es por eso que... Ok. Entonces, y la historia en la cual el Ari solo pasa por arriba, entonces, continúa diciendo el Ari, dice: una cierta matrona una vez le preguntó a Rabbi Yossi Bar Halafta la siguiente pregunta: ¿por cuántos días Dios, o en realidad literalmente dice Akadosh Baruj Hu, dice, ¿por cuántos días el santo, bendito sea él, creó el mundo? Nosotros sabemos en cuántos días. 6, ¿ok? Dice, y la pregunta obviamente, y la respuesta que le dio fue: en 6 días
Dios creó el mundo. Y cuando él le contestó esto, ¿qué le preguntó ella? Y desde ese día, ¿qué hace? ¿Sí? Si solo le tardó 6 días crear el mundo, ok, desde el día que terminó de crear el mundo hasta hoy, ¿qué hace? ¿Qué hace Dios? La respuesta que le dio Rabbi Yossi Bar Halafta fue la siguiente. Dice, desde ese día, lo que hace Dios es, se sienta a crear matches, ¿cómo se dice? Uniones, ¿sí? Uniones entre personas. ¿Sí? Dice, desde ese día se sienta a crear uniones entre personas. Asigna la hija de este hombre a este otro hombre, la esposa de este hombre a este otro hombre, las posesiones de este hombre a tal otro hombre. Y obviamente esta matrona le dijo, ¿y eso es tan difícil? ¿Sí? ¿Hace falta un Dios hace falta que Dios lo haga? Dice, yo también puedo hacer lo mismo. Tengo miles de sirvientes y si quiero, fácilmente puedo unir este con este, ¿sí? Hacer matches. Eso cualquier persona lo hace. A lo que le contestó Rabbi Yossi, le dijo, si eso es tan simple en tus ojos, sabe que ante Dios es para el santo bendito sea Él, es tan como partir el mar muerto, el Yam Suf, perdón, el mar rojo. Cada quien se fue para su lado, ¿sí? Rabbi Yossi se fue a hacer lo que tenía que hacer, y ella se fue a hacer lo que tenía que hacer. Pero ella se quedó con esta idea, y es que yo le voy a demostrar a Rabbi Yossi que no es tan difícil. Siendo ella dueña de miles de sirvientes, ¿qué hizo? Hizo una fila de 1000 hombres de un lado y una fila de 1000 mujeres del otro. Y empezó a decir, ok, vos con este, y este otro con este otro. ¿Sí? Y hizo 1000 shidach, 1000 uniones, 1000 parejas. Dice, la primera noche todo estuvo bien. Dice, para los próximos días, o el próximo día, llegó uno con una pierna rota, otra con un ojo salido de la cara. Dice, otro, ¿sí? Heridos tanto hombres como mujeres. ¿Sí? Hombres postrados, dice. ¿Sí? Dice, enseguida, cuando vio todo esto, lo llamó a Rabbi Yossi y le dijo, ¿sabes qué? Te tengo que admitir, no hay como tu Dios. Dice, y sin duda las palabras que dijiste son la verdad. Puesto que el trabajo que hace Dios cuando une gente, dice, es más difícil que partir el Yam Suf, el Mar Rojo. Dice, y Rabbi Yossi le contestó, tenés que entender que el santo, bendito sea Él, hace uniones en contra de la voluntad de las personas. Y lo hace en su detriment, ¿cómo se dice? En su detrimento. ¿Cuál es la prueba de esto? Y aquí saca esta frase, dice que está escrito, Dios hace que los individuos vivan en una casa y saca a los prisioneros en el momento adecuado. La explicación que da Rabbi Yossi es que esta frase, que
que normalmente en el estudio de la Torá se considera que está hablando de la encarnación de las almas y que de la bajada del pueblo de Israel a Egipto y demás, Rabbi Yossi dice, se refiere únicamente a que Dios pone a alguien en una casa, ¿sí?, y lo deja salir de esa prisión en el momento adecuado. Ok. El Ari dice, es importante entender lo siguiente. Primero que nada, ¿qué es lo que le molestó tanto a Rabbi Yehuda Bar Shimon de que Rabbi Yossi hubiera elegido esta frase para demostrar que es difícil para Dios y que ese es el trabajo que Dios hace, ¿sí?, y que no es algo simple, que es algo que solo Dios puede hacer, ¿sí? No es que cualquiera lo puede hacer. Por eso Él se ocupa de eso después de haber creado el mundo. Ok, dice, sabemos que el sentido simple que tiene este texto es esta idea del pueblo de Israel bajando a Egipto. Vamos a saltear un poco y de que los saca en la primavera. Obviamente siempre el Ari o cualquier cabalista se va a ir al cuestionamiento incluso más profundo de lo más absurdo, ¿sí? Porque evidentemente hay una lección que todo el resto pasó por alto, si no este gran cabalista no hubiera decidido usar como prueba una frase que nunca se usa para describir eso. Dice, segundo, dice, tenemos que entender por qué cuando leímos anteriormente la pregunta de la matrona, ¿por qué la matrona no le dijo en cuántos días Dios creó el mundo? A lo mejor les pareció raro que yo leí por cuántos días Dios creó el mundo, ¿sí? ¿Por qué le preguntó por cuántos días? Le tendría que haber preguntado en cuántos días Dios creó el mundo. ¿Ok? Otra pregunta, dice que nos tenemos que hacer, es ¿por qué Rabbi Yossi utiliza para traer prueba de cuando le contesta la forma en cómo Rabbi Yossi le contestó, por 6 días Dios creó los cielos y la tierra? En el único lugar de la Torá en donde aparece escrito por 6 días es en la porción de Yitro. Y lo que dice el Ari es, si alguien te viene y te pregunta, explícame por cuántos días Dios creó la tierra, o por cuánto o en cuántos días, lo que sea, explícame la creación del mundo. ¿Qué sería cuál sería la porción lógica de la cual sacarías elementos para explicarlo? Bereshit. En el primer día hizo esto, en el segundo hizo lo otro. Okay. Dice, ¿por qué elige para contestarle exactamente el formato en cómo está escrito en la porción de Yitro, donde dice, de alguna forma justificando su errónea forma de preguntar? Ella preguntó por cuántos días y él le dice por 6 días. En el único lugar donde aparece así no es en Bereshit, sino en el libro de Shemot, en la parashá de Yitro. ¿Ok? Más aún, dice, si la matrona realmente tenía la intención de preguntar la segunda pregunta, que era, ella sabe que nunca antes había escuchado hablar de la Biblia, la matrona, ¿sí? No sabía que todo el mundo ya sabe que Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo descansó y todo eso. Si lo que ella en realidad quería preguntar es ¿qué hace Dios desde el día que terminó de crear el mundo? ¿Por qué no simplemente dijo, che, decime algo, Rabbi Yossi, tu Dios, el de la Torá, de ustedes los espirituales, ¿qué hace? Si creó el mundo en 6 días y desde ese entonces, ¿qué hace? ¿Sí?
Dice, si realmente la intención que ella tenía era en realidad preguntar la segunda parte, ¿por qué hizo este énfasis en decir, en preguntar primero por cuántos días? ¿Sí? Y ahí está discusión. ¿Sí? No hay, les aseguro que no hay otro lugar ni otro no hay otro lugar en el estudio de la Torá en donde se cuestione esta historia del Midrash en absoluto. O sea, no es una cosa insignificante. El Midrash tiene miles y miles de historias y esto es una de esas cosas, esas historias que parecían no tener mayor sentido. Ok, entonces dice, esta es otra pregunta, ¿no? ¿Por qué no preguntar de una? ¿Sí? ¿Qué hace Dios desde ese día en lugar de hacer este jueguito de hacer una primera pregunta y mal preguntada? Más aún, dice Lari, ¿qué tipo de pregunta es esta cuando si alguien, según vamos a entender, lo que la matrona estaba tratando de que Rabbi Yossi le revele, para que alguien tenga ese tipo de interés, tiene que tener conocimiento de la espiritualidad. Esta matrona no era una persona, ya de entrada tendríamos que suponer que si tiene miles de esclavos y esto y lo otro, no es una señora simple, no es ¿sí? Una persona que tiene cierta conexión, ¿no? Dice, y el Ari dice, tenemos que cuestionarnos que si esta mujer tenía, obviamente, un gran sentido de la espiritualidad, también tendría que haber sabido que todos los sabios del mundo dicen que desde el momento de la creación del mundo, después de que fue creado, desde lo más alto de los fenómenos naturales que ocurren en el mundo, hasta, esta es una frase que es conocida, famosa, dentro, sobre todo en ámbitos religiosos, hasta cuando se rompe, ¿cómo se dice hatch? Cuando se rompen los huevitos de los piojos, ¿cómo se dice? Hatch, ¿cómo se dice? Cuando un huevo se... No, cuando nace un pollito, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo? Eclosiona, ok, dice, sabemos, esta mujer evidentemente tiene conocimiento espiritual, dice, sabemos que Dios sostiene desde los grandes fenómenos naturales que ocurren en el mundo hasta el momento en el que un huevo de una liendre se va a abrir para que salga el piojo. Dice, ¿cómo es que y que es así? Y que se supone que Dios provee este tipo de sustento para que todo en el mundo florezca y ocurra, y sostiene a todo lo vivo eternamente. ¿Sí? Si ella sabe eso, ¿qué chutzpah es esta de venir a preguntar, che, ¿qué hace tu Dios todos los días? Ok, hay una sección acá que es solo una explicación para mostrar el desparpajo de esta mujer en venir a hacer semejante tipo de pregunta, pero evidentemente lo que ella quería era revelar un conocimiento muy profundo. Dice, incluso si vamos a asumir, dice Lari, que esta matrona no era una persona espiritual, y no... ok, no, porque dice que en la explicación anterior hay una frase que dice, bueno, hay otros que piensan que lo que el creador hace todo el tiempo desde que terminó de crear el universo es crear mundos sobre mundos de perfección y delicateces para los tzadikim, para aquellos que se eleven espiritualmente, que tengan de qué regocijarse en el mundo por venir. Perdón. Entonces dice, vamos a suponer que esta persona no es una persona espiritual y no cree que hay un mundo por venir.
hay suficientes ejemplos en el mundo físico de cosas que pasan, que son totalmente inexplicables a la intervención del hombre o lo demás, que solo se le pueden atribuir a alguna fuerza superior. Ok. Entonces, dice, si Rabbi Yossi quería callarla la boca a esta mujer, lo único que tendría que haberle dicho, ponerle que no le hubiera dicho esto de los mundos por venir y todo esto, le tendría que haber dicho, mira, Dios hace que llueva, una cosa simple. Con lo cual, ella no podría haber dicho, yo también puedo hacer que llueva. ¿Sí? Si él realmente, si de lo que se trataba era de decirle, bueno, no molestes, ¿sabes lo que Dios lo que hace es juntar, hacer matrimonio, ¿sí? Por darle una respuesta cualquiera, le tendría que haber dado una respuesta de algo que ella no pueda desafiar. Ok. Dice, otra cosa que tenemos que entender, dice Lari, dice, es que cuando las almas fueron formadas desde su fuente suprema, ¿sí? Desde la vasija del mundo infinito, las primeras almas, y tuvieron que descendieron, se dividieron y descendieron en hombre, en masculino y femenino. Después de esa separación, cada una de ellas ocupó un cuerpo distinto y eventualmente volvieron a juntarse, este con este y el otro con el otro. Con lo cual, ¿por qué decirle, para tratar de explicarle todo esto? No, es mucho más difícil de lo que vos hiciste de juntar 1000 esclavos de este lado y 1000 del otro, porque Dios lo hace en contra de su voluntad. ¿Por qué decirle esto? Dios lo hace en contra de la voluntad de la gente. Dice, porque esta mujer tranquilamente le podría decir, ¿cómo contra su voluntad? Si la misma espiritualidad esta que vos enseñás dice de que cuando un alma baja al mundo se divide en dos y después tienen que volver a unirse. ¿Estarían en desacuerdo en volver a unirse? No, si le preguntás a la mayoría de la gente del mundo, está deseosa de volver a unirse con su alma gemela. ¿Sí? Dice, ¿por qué todo mal? Dice Lari básicamente. ¿Por qué las preguntas están mal, las respuestas están mal? ¿Qué es lo que nos están tratando de enseñar acá? Dice, por otro lado, también tenemos que entender que nunca hemos visto a alguien casarse en contra de su voluntad. ¿Sí? Si bien existen a lo mejor algunos casos, dice, pero nadie se casa en contra de su voluntad. De hecho, el Talmud dice, te acordarás de la destrucción del templo en el día más feliz de tu vida. Y por eso, dice, rompemos un vaso de vidrio en la jupá, porque se entiende que el día de la jupá es el día más feliz de la vida de una persona. Entonces no es que todos los matrimonios, al revés, dice, la gente, ese es el día más feliz cuando se casan. Como que en contra de su voluntad. Dice más aún, si es cierto que Dios hace estas uniones en contra de la voluntad de las personas, tampoco podría ni castigarlos ni darles un beneficio. No debería existir la mitzvah prurbu, ¿sí? Te reproducirás, serás fructífero, te reproducirás, ¿cuál es la traducción exacta? Te multiplicarás y serás fructífero, ¿sí? Tendrás hijos. Dice, ¿por qué hay una mitzvah? ¿Por qué hay una obligación de la Torah? Dice, porque, pónganse a pensar, dice Lari, si una persona dijera, yo no me pienso casar, ¿sí? No, es en contra, es contra mi fuerza esto que me hicieron que me case, entonces no me quiero casar o no quiero tener hijos.
si es mitzvah, implica que hay un beneficio y no quiero usar la palabra castigo, pero sí una pérdida si no lo haces. Dice, si una persona fuera juzgada por esto, cuando llegaría un día al cielo, a las cortes supremas y le dijeran, mira, esto es lo que te toca por no haber tenido hijos o por no haberte casado, él podría decir, pero sí fue en contra de mi voluntad, yo no tuve nada que ver. Y la otra, bueno, dice la otra pregunta, dice es ¿por qué si ella le pregunta a Rabbi Yossi, no le dice ¿qué hace tu Dios desde ese entonces? Le dice ¿qué hace Akadosh Baruj Hu? En la pregunta, o sea, supuestamente esta señora es toda una descreída, pero le dice, quiero hacer una pregunta, ¿qué hace el santo bendito sea él desde el día que creó el mundo hasta ahora? Y si ella utiliza esta pregunta, utilizando el nombre Havaya, el nombre Yud Kei Vav, que es el nombre más elevado de Dios, ¿por qué él le contesta, le dice, mira, te lo voy a probar con esta frase que dice, Dios pone a alguien en una casa, hace que un individuo viva en una casa y lo saca en el momento apropiado? Dice, porque la respuesta esa, como aparece originalmente, el nombre de Dios que se utiliza es el nombre Elohim. Dice, si a vos te vienen y te preguntan, ¿qué hace el grandioso rey los viernes a la tarde? Vos decís, el grandioso rey los viernes a la tarde hace tal y tal cosa. ¿Sí? Y lo que pregunta es, ¿por qué si le vienen y le preguntan, ella, que es la descreída, se refiere a Dios como el santo bendito sea Él le contesta con una frase del Midrash que dice, Dios, en lugar de decir el santo bendito sea, Dios pone gente en una casa, pone a individuos en una casa y libera a los presos en el momento adecuado. ¿Sí? Hay por lo menos 6 o 7 preguntas más del Lari respecto al cómo se preguntó, ¿no? Pero ya veo por las caras que no nos interesa demasiado, estamos más deseosos de la respuesta que de las preguntas. Okay. Entonces vamos a explicar, o empezar explicando desde acá. Dice, utiliza una frase que tiene el nombre Elohim, porque sabemos que el nombre Elohim implica juicio severo. ¿Sí? Y la mayoría de los matrimonios, dice Lari, son un juicio severo. Sí, el día que se casan es el día más feliz de su vida. El problema es si lo pueden sostener. ¿Sí? Es el día siguiente. Dice Lari, dice, seguramente la noche en la que se fueron a conocer los esclavos de la matrona, mientras estaban conociendo, bueno, se aguantaron por esas horas o por el tiempo que sea, para saber quién era el otro. Pero una vez que lo conocieron, ¿sí? Dijeron, volvieron todos malheridos. Y el problema es que dice que, o sea, porque empezamos con la pregunta, ¿cómo fue que Jacob no le dijo a Labán, ¿sabes qué, Labán? Mira, discúlpame, pero yo no soy un pichi que me vas a engañar así de fácil. ¿Sí? Estudié, o sea, conozco todas las leyes del universo y tengo poderes. Mirá, fíjate que puedo hacer que hasta que una oveja le cambie el color de la piel. No soy cualquiera. ¿Por qué se siguió quedando? Porque él también sabía que esto es así, que esto es cierto, que salís de esa situación en el momento que hiciste el tikkun, no cuando querés. Porque si salís sin haber hecho el tikkun, vas a encontrar otra, se van a encargar de ponerte a otra persona
¿sí? ¿Por qué la mujer golpeada siempre vuelve a casarse o a estar con otra, busca justo a otro hombre que la golpee? ¿Sí? ¿Por qué el hombre que miserable en su primer matrimonio cree que encontró, ¿sí?, la gran cosa y después la otra termina siendo igual? En la mayoría de los casos, ¿sí? La gente reincide constantemente en esta gran habilidad de encontrar personas que la relación es un estado de juicio severo y sin embargo no es tan fácil irse. No hablemos de los que simplemente no pueden siquiera encontrar un match, una relación que los ayude a hacer su tikkun para acercarse a encontrar a su verdadero alma gemela. Y obviamente, bueno, después vamos a leer una pequeña sección del Zohar. No, tal vez vamos a leer esa pequeña sección del Zohar ahora para agregarle un poco de... Es de alto impacto. Ok. No les voy a dar toda la introducción, pero el Zohar empieza explicando la porción de esta semana, diciendo que Jacob y Rachel representaban a Zeir Anpin y a Malhut del lado de la luz. Sabemos que él tenía dos nombres, que eventualmente se va a convertir en Israel, y cuando alcance ese nivel espiritual se va a conectar con Lea, y que Lea representa a la mujer más elevada para él, realmente a la mujer, a su alma gemela, su verdadera alma gemela, que requería de la corrección de Jacob. Solo cuando él corrigió 21 años de estar como un esclavo en la casa de Labán, pelear con el ángel de la muerte, todo esto, y ganar, recién ahí pudo encontrarse con su verdadera alma gemela, que la tenía ahí todo el tiempo, pero no lo podía ver, ¿sí? No lo podía reconocer. Y el Zohar nos dice, hay una relación en esto, y en el que del lado del mal también hay el equivalente a Jacob y a Rachel, que el lado opuesto o el lado, la contraparte negativa de Zeir Anpin es el Samech Mem, el ángel de la muerte, que siempre está con su parte femenina, ¿sí?, que es este demonio del que hemos hablado, Lamed Lamed. ¿Sí? Y respecto a esta parte femenina, el Zohar dice lo siguiente. Dice hay dos tipos de espíritus malignos que uno están unidos con el otro. Dice, sin embargo, del lado del mal, la parte masculina de este espíritu maligno es como, por decirlo de alguna forma, si un alma o el alma de Jacob que representaba todo Zeir Anpin, también tiene un alma gemela, que en realidad los dos son parte de una misma cosa. El oponente, el Satán o el ángel de la muerte, también tiene su alma gemela o su otra parte, que es esa parte femenina. Dice, solo que del lado del mal, el lado masculino es más fino, es una luz muy débil y muy fina. Dice, refiriéndose a las 6 extremidades o a las 6 sefirot del lado del mal sin la cabeza. Esa es una nota, un pie de página de Rabashlag. Y el Zohar continúa diciendo, pero el espíritu de lo femenino, la parte negativa del
pero el lado femenino de esa parte negativa, dice, se materializa en muchas formas distintas y en distintos caminos. Puesto que la parte femenina equivale a todo el parsuf, a todo el árbol de la cabeza del mal, de la clipá. Dice, por ende, la clipá en su aspecto femenino es mucho más grande que la parte masculina. Dice, y busca espíritus de hombres, ¿sí? Que puedan satisfacer, porque como es mucho más grande que la parte masculina, busca espíritus de hombres, y para hacer esto, dice, se viste de gran cantidad, se pone una gran cantidad de joyería. Dice, es como esa abominable prostituta que está parada en las esquinas y en los caminos seduciendo a los hombres. Dice esto también, y esto lo explica Rav Ashlag en el Pirush Sulam, dice esto también, dice Rav Ashlag, nos enseña que a ella, a la parte, ¿por qué dice en los caminos? ¿Sí? Podría decir está en las esquinas, esperando que, ¿por qué utiliza también, dice en las esquinas y en los caminos? Dice esto nos enseña que a ella, al Lamed Lamed, le interesa mucho más aquellos que ya empezaron a caminar los caminos de Dios, ¿sí? Que la gente que vive en las esquinas buscando prostitutas. ¿Sí? Le interesa mucho más las personas que pasan por el camino, aquellos que que el lado negativo corre el riesgo de perderlos. ¿Se entiende? O sea, ella hace mucho más esfuerzo en conseguir a los que están en los caminos que los que normalmente andan por las esquinas. Para que caigan, dice, prisioneros de ella. Dice, ya sabemos que aquellos que están realmente acostumbrados a los caminos del Creador nunca pueden ser atraídos por los poderes que ella tiene. Dice, pero la persona que está todavía recién transitando los caminos y está con un pie en cada mundo, esos son, dice, esos son los tontos, literalmente es la palabra que utiliza, esos son los tontos que ella busca. Y continúa diciendo, dice, cuando ella se le acerca a un tonto, ella lo sostiene y lo besa y le sirve de vino y en realidad él tiene que entender, dice, que ese vino que le sirve son gotas de veneno de la serpiente. Después de que él toma de ese vino, dice, y ya se involucra con ella, y ella está segura de que él va a poder salir, que lo va a poder sacar del camino de la verdad, dice, ahí se saca las decoraciones, las joyas, todo lo que se puso para seducirlo, y finalmente el tonto la puede ver. Y después da una descripción de cómo reconocer a ese tipo de mujer, pero como hay muchas mujeres que se tiñen el pelo de ese color acá, no vamos. No lo voy a decir porque Elda se enoja conmigo. Ok. Pero de alguna forma hay una parábola en esto y en aquellos que cuando salen a buscar, o sea, que se enamoran de una mujer, ¿de qué se enamoran? ¿De la mujer o de
Está bien, Rachel no es que era ni cercano a este tipo de mujer negativa ni nada que ver, pero lo que lo enamoró a Jacob fue la belleza de Rachel. Lo primero que vio fue esa tremenda belleza y fue el amor de su vida. ¿Sí? Y estuvo dispuesto 7 años, esperó por ella todo, y mientras tanto, ¿qué le dijo el marido, el Labán? Le dijo, ¿sabes qué? Si querés, esta otra te la doy enseguida. ¿Sí? Porque Labán no podía negarle a Lea, porque Lea le pertenecía a Jacob, porque era su alma gemela. Labán, sin embargo, si uno dice, bueno, el malvado de Labán, en la perfección de la vida de Jacob, vista de atrás para adelante, desde el día de su muerte, ¿sí? Al revés, no como nosotros vemos la vida, sino viéndola desde el último día hacia atrás, Labán era parte de la perfección de la vida de Jacob. Le estaba diciendo, ¿sabes qué? A lo mejor si laburás durante 7 años y te rompes bien el lomo, te vas a dar cuenta que Rachel no es tu alma gemela. ¿Sí? Te vas a dar cuenta que esta otra que te di de una es la que te corresponde. Y por eso lo hizo trabajar 21 años. ¿Sí? Y pasar el sufrimiento y esto y lo otro. ¿Okay? Eventualmente se fue de la casa de Labán, pero la parábola de irse de la casa de Labán es lo que para mucha gente es un divorcio. ¿Sí? Y tener que pasarla mal durante mucho tiempo hasta darse cuenta que, hasta que la persona aprende. ¿Sí? La gente dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendas. ¿Sí? Ni un segundo más. En el momento que aprendas, ese es el último día. Ok, volvemos a la Ari y a la matrona. Porque gets better. Ok, y vuelve la Ari a decir lo siguiente, ahora que está explicando, dice, sin embargo, a pesar de que la intención de la matrona era preguntar la segunda pregunta, ¿por qué hizo la primera pregunta? ¿Y por qué dijo por cuántos días? En lugar de decir en cuántos días. Dice, sabemos que para el Creador 1000 años y un día es lo mismo. Los Salmos, en Teilim, dice que para Dios un día es lo mismo que 1000 años. Y de hecho, ya lo hemos explicado muchas veces, que el Zohar dice que los 6 días primordiales en realidad son los 6000 años que nosotros estamos viviendo. Dice la explicación de esto, de en 6 días, tiene que ver con los 6 milenios, por los cuales el mundo iba a durar. Ahora la gran pregunta es, fíjense la sutileza de todo esto, dice, ¿por qué él no le contestó con alguna de estas otras frases? Dios se pasa los días haciendo grandes lugares en el cielo para los tzadikim. Dios se pasa los días haciendo que llueva, que esto, que lo otro. Dice, porque Dios no hace eso. Y la matrona lo sabía. ¿Cómo es así que lo sabía? Lo que la matrona le estaba diciendo es, ¿por cuántos días hizo Dios al mundo? ¿Por 6 milenios? Entonces me querés decir de que si los hizo, que si creó el mundo para que durara 6000 años, no hizo que la creación que él creó estuviera programada y tuviera la energía suficiente para sostenerse a sí misma por 6000 años. ¿A mí me querés decir de que Dios hace que llueva? ¿Que Dios hace que salga el sol? No, si Dios es Dios, si el Dios lo que la matrona le estaba diciendo es, si el Dios del que vos me hablás es un Dios como enseñan ustedes los cabalistas, es imposible que gaste su tiempo fijándose si hoy tiene que llover o salir el sol. ¿Sí? Si Dios es Dios, como vos decís, e hizo, como dice en la porción de Yitro, cuando se reveló la Torah, no cuando se creó el mundo, cuando se reveló el conocimiento, dice, Yitro dijo, Dios hizo al mundo por 6 días,
¿sí? Quiso decir que todo lo que construyó, lo que creó en esos 6 días, le puso suficiente energía y suficiente programación para que dure 6.000 años. ¿Sí? No va a ser tan torpe, ya que es omnipotente y todo, de crear un sistema que todos los días tiene que ir y prender la luz, que salga el sol. Todos los días hacer que llueva. ¿Sí? No, lo creó en 6 días por 6.000 años. ¿Sí? Todo funciona perfecto bajo leyes libres. Dice, ¿qué quiere decir? Dios se sienta a crear matches, a crear uniones. ¿Cómo se sienta? ¿Sí? Se sienta quiere decir, está libre. No tiene que correr a seguir trabajando y hacer. Dios está sentado, tranquilo. No necesita involucrarse en nada de este mundo, excepto lo más difícil que le toca hacer, que es unir las partes de la vasija en contra de su voluntad con alguien que no es la persona que va a ser la que mejor le sirva, ¿sí? Pero para que haga la corrección que tiene que hacer. Y continúa diciendo, es igual súper lindo leer del Ari los detalles, esto que yo lo dije así nada más de lo que lo hizo que dure X cantidad de tiempo, la forma en cómo está escrita, explicando cómo cada palabra, no cada palabra, casi cada letra que utilizó la matrona para hacer la pregunta denota una respuesta distinta. Lo que pasa es que son horas de sentarse acá a escuchar esto. Pero vamos al tema de las uniones. Además explica el Ari que la razón por la cual Dios está libre, se puede sentar a hacer esto de unir gente, y no es cierto de que Dios se ocupa desde los huevitos de los piojos y eso y lo otro. Dice, porque para eso, para todo lo que ocurre en este mundo físico, lo tiene a Metatrón. ¿Sí? Tiene a un ángel regente que le dijo, tomá, tu laburo es este. Vos te dedicás a los huevitos de la cesta, otro, porque de hecho vemos Enoch, el primer existió este ser humano que fue alguien tan elevado espiritualmente que transmutó su esencia física y se convirtió en un ángel mientras estaba vivo en la tierra. Y como es el único ángel que conoce lo que es ser un ser humano, lo eligieron para ser regente, es el manager de todo el universo, o del mundo físico por lo menos. ¿Sí? Entonces todas esas cosas tiene un gerente Dios que lo hace, no necesita involucrarse él. Dice, sin embargo, en lo que se involucra Dios es en el nivel de Binah, más allá de las 6 extremidades y de Malhut, en el nivel de Binah o de Ima, si vieran la cantidad de verbos que estoy salteando con la flechita para llegar a ok, bueno, acá está explicando el concepto de que sentarse quiere decir de que Dios ya no tiene trabajo que hacerlo. Cuando construyó y fabricó el universo, lo hizo todo para que funcionara automáticamente. Ok, y acá vuelve al tema de las almas. Ok, y dice lo siguiente. Bueno, la razón de esta frase, Dios se sienta y hace matches, uniones y las hace en contra de la voluntad de la gente, es por la siguiente razón, dice el Ari. Él tiene que hacer esto de acuerdo a justicia divina, de acuerdo al mérito de cada persona, tal como ya lo hemos explicado. Siendo este el caso, nadie más que Dios, dice, nadie más que, y cuando se refiere a Dios se refiere al aspecto divino de la Shejinah, en realidad dice, por eso es que utiliza un nombre de juicio y no
pesar de que ella preguntó por el Dios Supremo, él le explica, le dice, mira, hay un aspecto de Dios que es lo que ocupa concierne al Binah, que se ocupa de esto, que es hacer uniones. Siendo este el caso, dice, solo Dios lo puede hacer. Con lo cual, ¿cuántas veces? Y esto es algo que, no siendo mujer, tengo que asumirlo solo por el tipo de preguntas que estoy acostumbrado a que me hagan alumnas cuando vienen a preguntar sobre el no encontrar pareja, que aunque no lo crean, si tuviera que tener un ranking, es la principal preocupación de la mayoría de mis alumnas mujeres. Y noto que hay un deseo de leer divinidad en el que alguien te sonríe o te habla o te... ¿sí? ¿No será que Dios me está queriendo mostrar que es mi alma gemela? No, hay un aspecto de cómo sé y queda en evidencia que ante cualquier flirt, ¿cómo se dice? Ante cualquier coqueteo, la mujer enseguida empieza a pensar, bueno, a lo mejor me están tratando de decir que esta persona es... el hombre, siendo más carnal, se desasocia mucho más de esa situación y en realidad es más honesto en que lo que está buscando es sexo. ¿Sí? La mujer entiende que lo que está buscando ese hombre es sexo, pero se pone a pensar, pero no será porque Dios quiere que... ¿sí? Y hay como un deseo de reconocer que a lo mejor así es como Dios me quiere decir, y vemos constantemente esas interacciones casuales entre personas que en realidad lo único que hacen es cada vez alejar más a la persona de poder encontrar su alma gemela. No hablemos de el caso de la mujer desesperada que sale a buscar, que es muy parecido a lo que hablamos del aspecto negativo o el aspecto femenino de la negatividad. ¿Sí? Dice, si bien es cierto, dice el Ari, que cuando se forma un embrión, el alma que surge de su fuente se divide en dos para bajar a este mundo, y por ende son intrínsecamente un match perfecto y no hace falta mayor evaluación al respecto. Es decir, ¿para qué haría falta que Dios interceda en esto? Este es la mitad de este, van juntos. ¿Hace falta que Dios tenga algo que ver? No. Dice, si bien es cierto que es así respecto a las almas, esto solo aplica al primer casamiento. ¿Sí? No es el que se casa en primeras nupcias, sino a la primera vez que un alma nueva encarna en este mundo. Cuando una alma nueva encarna en este mundo, siempre se casa por primera vez con su alma gemela. ¿Sí? Pero eso es un privilegio que lo tiene las almas una sola vez. ¿Sí? Si en esa vida, cuando encarnan por primera vez, o cuando llegan, nosotros hemos estado acá muchas veces, así que no se hagan mucha ilusión, pero para un alma nueva que llega a este mundo, o nosotros cuando llegamos por primera vez, la primera vez que nos casamos, sí o sí nos casamos con nuestro alma gemela. Y si no, igual que como Adán, a la primera mujer que conoció fue a Javá, pero lamentablemente no fue con la primera que se acostó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el camino, encontró otra cosa. Y lo que hacemos en el camino
incluso cuando estamos con nuestro alma gemela, hace que las siguientes veces pueda suceder lo siguiente, dice Laris. Dice, pero en el caso de lo que estaba preguntando la matrona y a lo que se le contestó, nos referimos a los segundos matrimonios. Dice, cuando a una persona se le da un esposo o una esposa conmensuradamente a lo que merece y a sus actos. Por eso, siendo que el hombre tiene el libre albedrío de poder pecar en contra de su Dios, dice, Dios tiene que después hacer todo tipo de esquemas para empujarlo a que reciba a través de estos segundos matrimonios algo que lo empuje a limpiar esos pecados y regresar a encontrarse con su alma gemela. Y esa gente, dice, encarna una y otra vez, pero no encuentran a su pareja. Algunas veces encarnan en una generación y su pareja en otra. Es literalmente imposible que se conozcan en esa vida. Dice, y por ende, ese hombre y esa mujer deben encarnar cada quien en esa vida con personas que no son su alma gemela, con quienes sí o sí van a sentir la carencia original de estar con su verdadera otra mitad. Y la carencia que van a sentir es directamente proporcional a su mérito. Dice, y hacer que este tipo de personas se casen, solo Dios lo puede hacer. ¿Sí? Meterlos en una casa y después no dejarlos salir hasta que sea el momento adecuado, dice, solo el Creador lo puede hacer. Y de hecho, cada vez, evidentemente, el trabajo les es más difícil, porque la gente se casa esperando divorciarse. ¿Sí? Es bueno, total, si no nos va bien, nos divorciamos. Sí, antes por lo menos existían estos mandatos sociales, ¿viste? De lo terrible que era el divorcio y todo esto. Dice, por eso es que la frase dice, Dios hace que individuos entren en una casa. Individuos se refiere literalmente a personas solteras. ¿Sí? Que por más que estén los dos casados que estén en la casa, son entre sí individuos. ¿Se entiende? No son el mismo, no son dos de uno, son individuales. Dice, puesto que cada uno de ellos está separado de su verdadera alma gemela. Y por ende, cada uno de ellos está ahí contra su voluntad. Y dice, y obviamente esto no se refiere a estar en contra de su voluntad, no se refiere al día más feliz de su vida, que es el día que están bajo la jupá, es el día que se casan, sino a las dificultades de sostener un matrimonio con alguien que con quien no hay afinidad de forma. Les voy diciendo igual que si piensan de que tengo un final feliz para el final de esta para allá, no se ilusionan, ¿eh? Okay. Termina diciendo lo siguiente. Esto explica por qué sí hay un premio y un castigo para aquel que
cumple o que es negligente respecto al precepto de casarse y reproducirse. Puesto que en el segundo matrimonio la persona se casa Sí, puesto que en el segundo matrimonio la persona al principio se junta o se casa con alguien por su propia voluntad. Dice, y aquí recibe mérito por cumplir con este precepto. Dice, y si no quiere, y si es decir, siente ese deseo, pero dice, no, mejor, ¿sí? Es mejor vivir separados, no tener hijos, no. Dice, pero siente, ¿de dónde nace? Tenemos que entender una cosa que es, ¿cómo hace? ¿Sí? ¿Cómo hace Dios en qué nivel opera el Creador? ¿Por qué decimos siempre, cuando vos necesitas, no sé, el aumento de sueldo, pedirle a tu jefe es idolatría? No, porque tu jefe puede automáticamente pensar en darte un aumento de sueldo si vos tenés el mérito. El sistema de cómo funcionan las leyes de reciprocidad, de causa y efecto, es que este aparato, literalmente el Zohar dice que es la Vía Láctea, que el creador y el sistema utilizan los planetas, ¿sí?, como si fuera un gran tablero de energías y vibraciones para influenciar lo que la persona va a pensar. ¿Sí? Y al jefe se le va a ocurrir, che, este tipo se merece un aumento. Sin embargo, el tipo puede estar todo el día haciéndole la barba al jefe, haciéndose el simpático, ayudando al otro, y al tipo igual hay que ir a pedirle. Y le debes un favor todavía, ¿sí?, porque te dio el aumento. Aunque no sea la plata de él, aunque él sea solo un intermediario entre la empresa o el capital y los empleados. ¿Cómo es que el creador se mete? Haciéndote que te guste. Esa persona que no es la persona que todos te dicen, no, pero mira, es así, es así, no, estoy enamorado, estoy... Dice, y la persona en realidad tiene una obligación de, en realidad, casarse con esa persona. Puesto que esta es la forma, ¿sí?, esta es la forma en cómo es el primer paso de cómo te hacen que te encuentres. Dice, después viene la segunda parte de la frase que dice, Dios saca a los cautivos a su tiempo. ¿Sí? No tiene nada que ver con salir de... ¿Cómo va a tener algo que ver con salir de Egipto en primavera? Si estuvieron 40 años después, 40 inviernos, 40 veranos. Dice, de lo único que se trata esa frase es de el trabajo que hace el Creador para mantener a esas dos personas en esa situación. ¿No? Mucha gente dice, pero ¿por qué no se divorcia? ¿Por qué no lo dejan? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Sí? Porque no puede. Porque no puede salir hasta que haga suficiente trabajo para acercarse. Con lo cual, tal vez deberíamos hacer ser y vivir libres parejas. ¿Sí? No hay otro, a ver si se entiende. Liberarte de
casi cualquier cosa que pasa en tu vida, solo con tomarse y vivir libre lo tendrías que poder hacer. Liberarte de una relación de pareja que no es buena, solo se hace con tikkun, solo se hace con habiendo aprendido la lección. No es seguir pensando que el otro es malo y que y la pelea y o sea, ¿cuándo te vas a liberar de esa situación? Cuando hayas aprendido. Y créeme que eso que ahora todavía te sostiene en la relación y vos pensás que es porque en realidad lo amo, a pesar de que sea así o sea así, o la situación es así, en un instante se te va a ir pero me quedo porque igual lo amo, porque esa idea de que pensás que todavía lo amás y por eso no te vas, o no te divorciás, está solo ahí, porque así es como no dejan salir al cautivo, ¿sí? A su tiempo, en un instante. Vas a mirar para atrás y vas a decir, yo estaba casado con con esta, ¿sí? ¿Cómo? Yo pensaba que estaba enamorado y que valía la pena pelearse todos los días porque igual el amor era más grande. ¿Sí? De ahí nada. Obviamente la historia de Jacob no termina ahí. ¿Sí? Jacob eventualmente, y ojo, en el proceso de salir de la casa de Labán, tuvo hijos imperfectos, tuvo una vida complicada, pero lo que nos deja la energía de esta semana y del trabajo de Jacob, que nosotros somos sus hijos y por ende tenemos derecho a su mérito, es que las respuestas de cómo salir ya las tenemos. Lo que pasa es que hay que dejar de mirar hacia el otro y hay que mirar hacia uno. Las prisiones, el no poder salir y peor aún, el ni siquiera poder encontrarle el primer paso que te haga acercarte sí, porque todos los que dicen mejor solo que mal acompañado, eso es lo que le dicen a los demás, ¿sí? No es lo que se dicen a sí mismos cuando están solos a la noche en su cama. El trabajo de encontrar ese punto medio, el balance entre el deseo de recibir y el deseo de dar, el balance de Tiferet, de lo que realmente fue Jacob, que se conoce como Israel, ¿sí? que te permite ver incluso posiblemente a tu alma gemela en esa persona con la que hoy te peleas todos los días. ¿Sí? Jacob, esta era la esposa que detestaba, ¿sí? Y un día se despertó y dijo, mira vos, ahora que tengo verdadero control de mi cuerpo, ¿sí? que no veo desde el deseo de lo lindo, lo feo, lo qué sé yo, ahora puedo ver que Lea es mi alma gemela. Y ese nivel de poder ver no pasa por tratar de trabajar en la relación de pareja. Es toda una mentira esto de los terapeutas de pareja y el trabajemos en la pareja y es la comunicación, es lo que trabaja en tu reactividad. Trabaja solo en tu reactividad y vas a encontrar buenas relaciones de pareja. ¿Sí? Solo en eso. Todo lo demás es una pérdida de tiempo. Hasta te podés llegar a dar la sorpresa que esa persona de la que te divorciaste hace tantos años es tu alma gemela. ¿Sí? Pero ¿sí? No es
Nunca puede ser ni siquiera la comodidad del divorcio, con lo incómodo que pueda parecer, la respuesta. ¿Sí? Ni tampoco que realmente pensás que cuanto más te vas a arreglar para salir el sábado a la noche, vas a ser más atractiva a tu alma gemela. ¿Sí? Es algo que solo hace falta ir un sábado a la noche a las cañitas para ver de qué se trata el mercado de la oferta y la demanda. Nunca puede ser acerca de alma gemela. Si te tenés, perdón por lo que voy a decir, pero si te tenés que vestir como una prostituta para encontrar a un hombre, ¿qué pensás que el hombre que le atrae eso está buscando? ¿A su alma gemela? Lo digo en serio, no sé, ¿hace mucho que no van a las cañitas un sábado a la noche? ¿Sí? Vayan, vale la pena ver. No, porque vale la pena ver cómo está la programación de nuestra sociedad, ¿sí? ¿No querés ir a las cañitas los sábados a la noche? Apretá fotos en los Facebook del 99% de las mujeres solteras de Buenos Aires. Cuando alguien elige que su foto de perfil sea una foto en bikini, ¿no te dice algo eso? ¿Sí? Más, olvídate cuando es la foto de otra mujer en bikini la que ponen para que piensen que es su foto. ¿Sí? De verdad, ¿te hace falta, honestamente, te hace falta que tus fotos de Facebook estés en corpiño y bombacha? Lo digo en serio, parece gracioso, pero nos acostumbramos a que eso así es como se vive en el mundo de hoy. ¿Sí? Y obviamente están bueno, no, pero otra vez, que no te extrañe lo que tenés en tu vida, bueno o malo, porque lo que tenés es exactamente de acuerdo al mérito y 100% que es así, porque el único que se ocupa de eso es Dios. ¿Sí? Otra razón para saber que no sirve pedirle ir a pedir plata ni esta otra, porque el tipo está ocupado con ¿sí? También refuerza lo que enseñamos en el curso 1 de la semana que viene. Muchísimas gracias.